13 minutos continuamos en El Mirador y hoy en nuestra mesa psicosocial de los miércoles y por petición popular vamos a volver a hablar sobre la emoción natural y básica que experimentamos todas las personas ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Es decir, hoy hablamos de nuevo del miedo. Fíjate, Begoña, que antes estaba pensando yo en la anterior entrevista en esta mesa, porque estábamos presentando esa IA que intenta, 100% cantadora, que intenta resolver la relación administración-ciudadano. Y pensaba en el miedo, de verdad, y lo quería poner encima de la mesa, que tiene mucha gente la relación que tiene que tener con la administración, cuando hay que ir a hacer un papeleo con el ayuntamiento, con el gobierno. Pero que eso es un miedo aprendido. No lo sé, pero yo me pensaba, Yo diría que miedo natural, ¿no? ¿Cuánta gente tiene ese miedo? Oye, por cierto, buenos días, Suca Baldor, Tamara Lanza, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas. Estoy escuchando como que se acopla algo por ahí. No, aquí no se oye que se acople nada, Begoña. Así que me daba la sensación que se estaba acoplando algo. Eres tú. Bueno, chicas. No, pues eso, que me acordaba de ese miedo que vive. Perdona que te haya boicoteado el inicio, Begoña. Tú a veces me boicoteas. Estoy acostumbrada. Totalmente. Estoy acostumbrada, pero hoy te voy a perdonar todo porque es tu cumpleaños. Que por cierto, los oyentes, venga a escribirte. Claro, no puedo cada vez que te envían una felicitación. A todos los oyentes, tenemos unos oyentes fantásticos. No puedo cortar el programa y decir que te felicitan, pero gracias a todos. Pero eso, el miedo. El otro día hablábamos del miedo de los jóvenes a hablar por teléfono. Yo este miedo creo que le veo más en las personas mayores. Hombre, el de iniciar un papel, una burocracia, como digo yo, con dos R's. Pero yo creo que de todos, Y sí, yo te diría pero especialmente entre los mayores. A ver, no, yo creo que de todos. Yo trabajo con empresas y yo creo que hasta el mayor empresario que está rodeado de papeles por todos lados, cuando tiene que hacer una cosa con, burocracia, se echa las manos a la cabeza y dice, no a lo mejor miedo, ¿no? Pero desesperación. Ansiedad, sida. Ansiedad, fijo. Sí. Ansiedad, sida. Esto es que estaba leyendo precisamente una mesa que me encanta también, ¿no? Que, no sé si puedo hacer spoilers de programas de televisión, pero... Cuidado. ¿no? Cuidado, ¿con qué? A ver, espera, ¿con cuál? ¿Con cuál? Ilustres ignorantes. Ah, ese mola. Me encanta. Begoña me encanta. Sí, escúchame, Es el único que veo yo casi. si le gusta a Begoña, puedes puedo hablar puedes de hacer soy público. fan. Sí. 18 años de programa, yo creo que es, son buenísimos. Es un programa que digo, son buenísimos ellos ¿Cómo y será los esta invitados, dictadura, Si no le gusta a Begoña, no puedes mencionar el programa. Esto es una dictadura. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Bueno, Vamos pues, a hablar un día sobre la mentira. Ilustres ignorantes, que yo creo que es un ejemplo de buen humor. O sea, son yo creo geniales. eso, yo lo he visto en los 18 años que llevan, desde que empezó, y es que me parto, yo creo que siempre, ¿no? O sea, los cómicos que están de normal en esa y los esa invitados, mesa. es un humor eso, muy bueno. Que es como que eso, que los invitados se acoplan muy bien, ¿no? Siempre, da igual quién sea, ¿no? Pero bueno, estaba justo una chica diciendo que la primera vez que fue al paro, ¿no? Y que hizo un chiste, ya lo contaba mucho mejor, no sé qué cómica era, pero claro, era cómica y lo hacía mucho mejor, pero dijo, no, y después de tal, me empezaron a entrar sudores fríos con la peor frase que te pueden decir en el paro: te falta un papel. Es que ese es el tema. ¡Qué horror!, ¿verdad? Ahí empiezan las piernas a temblar y a sudar. Básicamente es eso. Pero es que siempre falta un papel. Eso. Siempre falta un papel. Pero en cualquier cosa que hagas son 4.000 papeles los que tienes que entregar. Y que luego, a mí me parece que lo que hay también, que lo que genera muchísimo el miedo es a que cada vez que te falta un papel, no es en media hora vengo y lo entrego, no, es vuelvo a pedir cita, claro, otra vez vuelvo a iniciar todo el proceso. Entonces, en realidad, ¿cómo no te va a dar miedo? Es que lo que tienes, yo creo que más que miedo a realizar el papel es a llevarlo todo. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Tremenda. Tengo todos, los empieza a contar, este y el otro. ¡Ay, me faltaba! Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Mi cuadrilla de amigos decidimos hacer una asociación cultural. Porque habíamos hecho algún conciertillo y tal, más allá de la asociación de San Mateo, del Reujas, mi cuadrilla de Torrelavega, pues para hacer conciertillos, yo qué sé, bueno. Estuvimos año y medio intentando conseguir dar de alta la asociación, porque siempre te falta el papel, tienes que cambiar no sé qué de los estatutos, luego había que cambiar otra cosa de los estatutos, en fin. Cuando por fin tuvimos la asociación legal, ya estábamos desesperados y no hicimos nada. ya creamos la asociación y dijimos, a esparragar no hacemos más.
Yo a- De la desesperación de estar año y medio para dar de alta una asociación juvenil. Bueno, nosotras hemos tenido que Tremendo. cambiar un papel de la asociación hace Sí. nada y éramos íntimas ya del muchacho. Ya nos llamaba por Te teléfono, falta, has venga, que puesto ya, no sé qué, que te ya casi falta lo tenéis. Tal. Sí, el último fue eso. Sí, Venga, ¿eh? que ya casi lo tenéis. O sea, venga. es horrible. Y es que además yo creo que tampoco hay ningún manual que te explique realmente lo que tienes que hacer. Porque tú entras y te dice, tienes que rellenar el modelo 036, en el caso de las asociaciones. Sí. Rellenas el modelo 036, lo envías y te mandan una notificación que te dice, es que a mayores de esto tienes que adjuntar, y no te da ni un enlace donde digas, bueno, pues entro aquí y adjunto. No, tengo que volver, entonces tú adjuntas ese papel. No, pero es que lo tienes que adjuntar junto con el modelo También te digo una 36. cosa, Y dices, "Uf". depende también de la web que tengan algunos ayuntamientos. Hay algunas sedes de algunos ayuntamientos ¿Sí? electrónicas que son muy buenas y Sí. están muy, muy, Begoña, muy, que es la muy bien experta, y lo digo en creadas. serio, ¿eh? Muy bien Begoña es la que creadas. se maneja en la relación ayuntamiento-mirador. No, sí, Es a ver, verdad. yo llevo las historias esas y te quiero decir que es verdad que te lo ponen muy fácil algunas sedes electrónicas porque No, tienes sí, sí, sí. enlaces muy sencillos donde Pero te hay puedes otras descargar. que- Hay otras que, por favor, por el amor de Dios, por Dios. Pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces a nivel de este tipo de cosas para estas peticiones y toda esta burocracia. El certificado digital es indispensable. Bueno, es yo que eso es animo una a que todo maravilla, el ¿eh? mundo lo tenga. Porque Sí, de verdad es una que maravilla. Otra cosa es que también lo hemos comentado muchas veces, el descargártelo. conseguirlo. El descargarlo Sí. y ponerlo en el móvil, ¿no? Sí, Porque... sí, sí. Eso es espectacular, vamos. Pero sí es verdad que te agiliza un montón las Un cosas, montón, pero un para montón. todo. Yo Es animo una a toda pasada. la gente a que sé que es muy difícil Hacerlo. implantar, o sea, Lleva tiempo. meterlo en la IP y demás y que lleva tiempo, pero luego te soluciona y te abre Sí, muchos es como caminos. que compensa, ¿no? Ese Sí. tiempo que le dedicas a conseguir Correcto. desenvolverte con él para luego las facilidades que te aporta posteriormente. Sí que es Correcto. verdad que compensa muchísimo. Mira, nos está escribiendo mucha gente, nos está diciendo, por Dios, esa burocracia a mí me genera muchísima ansiedad. Chris nos dice también, José, a todos nos pone nerviosos, horrible el tema de los papeleos, miedo, pánico, pavor, en fin, vamos. Es que sí, ya te digo que yo creo que es generalizado, ¿no? Más que nada por eso, porque tienes que revisar mucho, que no te falte ningún papel, revisar bien que esté todo perfectamente Claro, escrito, por eso todo decía yo que era- totalmente, porque muchas veces te dicen, no, es que no es legible, no es que la firma no sé qué, no, o sea... Sí, sí, sí. Por eso decía yo lo de miedo aprendido, Entonces ¿no? es como que lo tienes que revisar 4.000 veces, que esté todo bien, que Es tal, verdad. que no sé cuánto. Mira, nos dice Carlos, me encanta, porque es que la gente, los oyentes, es que de verdad, qué maravilla pura, sois lo mejor. No, es que casualmente, hablando de esto, surge otro tema que es verdad, que el otro día me lo han dicho a mí también y he alucinado. Atención, nos dice Carlos, buenos días, sobre este tema. ¿Sabéis que hay que registrar a las gallinas que tengamos Sí. en casa para consumir 4 huevos? Cualquier animal Sí, hay sí, que registrarlo. Cualquiera, sí. Flipa, ¿vale? O sea, no solo las gallinas, quiero decir, cualquier animal tiene que Y estar si, ya registrado. si tienes más de, no sé si son 5 o 6 gallinas, las tienes que tener en un gallinero lejos Sí, de tu sí, casa. sí. Yo lo sé Ujú, porque mi hermana Sí. tuvo gallinas. Bueno, pues nos pregunta Carlos, ¿sabéis los papeles que hay que Ah, me utilizar? imagino. Pues, Sí, alucinas. pues, Tamara igual lo sabe mejor No por lo su hermana. opinas. no O sea, lo sabemos, no lo sabemos. pero que te tienes que sacar hasta un curso de ganadería, ¿sabes? Para 5 gallinas. Carlos, ¿Qué quiero que es decir? Tremendo, O sea, quiero unos huevos nada más. ánimo. por Dios. Quiero desayunar huevos, déjame tener una gallina. por eso cuando dicen los huevos están tan caros, simplemente en papeleo ya. Yo lo que sé es que últimamente en la casa que tengo en el pueblo que no veo las gallinas y los gallineros como estaban hace un par de meses. Algo está pasando y es efectivamente, entiendo que tiene que ver con esto. Claro, habrán Porque- entrado a mirar. Ujú. A Es ver. que claro, habrán entrado a revisar porque sí que habían tenido como la mano muy, te quiero decir, sí que habían levantado la mano diciendo, bueno, si ya tenías el gallinero, si ya tal, si... Pero claro, si tú ya lo tenías, tú imagínate, lo tenía tu abuela ha fallecido, tú vendiste las gallinas como hijo y ahora el nieto quiere volver a utilizar ese gallinero, ya no vale porque ya ha habido un parón de actividad, entonces ahora ya lo tiene que sacar. Es como, ¿Entiendes? claro, es como una licencia de actividad de bar, Eso es, parecido. cesa unos meses y luego tienes que empezar de cero, que hay unas exigencias que antes no había, de que si doble puerta, que si Claro, el antes- baño tiene que estar adaptado, etcétera. Lo que hicieron es que cuando lo tenía muchísima gente mayor, pues como ya lo tenía de toda la vida, pues han levantado la mano, pero ahora están volviendo a pasar y claramente.
¿sabes? A ver, que tiene su lógica, ¿no? De precisamente, pues, reducción de enfermedades, ¿no? Si tienes muchas gallinas, puede ser un foco de una epidemia. un foco importante. y El piojillo que llaman, que tienen las gallinas. Sí, pero bueno, Se lo pegan a los gripe conejos, aviar, que ya ha pasado, o cosas así, ¿no? O sea, hay que decirte algo más grave, que se puede mutar un virus de venir de las gallinas hacia nosotros y ser, pues, peligroso, ¿no? Ya hemos pasado una pandemia chunga, ¿no? Y demás, pero... Bueno, pero la sí, gripe pues, aviar, ¿no? pero quiero Todos decirte, recordamos. volvemos, claro, la cuestión es que hay que facilitar eso. O sea, si tú vas, las gallinas las tienes bien y yo qué sé, les das un curso de online o lo que sea a alguien para más o menos tener un cierto control, pues joder, ya está. O sea, es que la cuestión es que piden demasiadas cosas y no te dan nada. Claro. O sea, tienes tú que buscarte las Ese castañas es el para tema. todo. El tema es la desinformación que hay. O sea, el tema es que tú crees que vas a tener 5 gallinas en tu casa, me da igual 5 gallinas que cualquier otra cosa, ¿no? Tú vas a ir a tu casa y la vas a poder arreglar y te encuentras con que hay que hacer una de papeleos que no sabías, que Claro. la mitad de las veces conlleva Mira, multa, lo que yo- eso luego te genera un Tamara, miedo a hacer cualquier cosa. Yo creo que esto lo he contado alguna vez. En mi casa, en una de mis padres, en mi casa, teníamos un patio y alrededor había una jardinera con pinos. Bueno, una mierda lo de los pinos y decidimos... Claro, da mucha mierda. Una mierda. Bueno, decidimos quitar los pinos y eran A mí los pinares no me gustan nada, que lo No, da sepáis, mucha ¿eh? mierda, sí. dos A mí líneas de tampoco. azulejo. Horrible, horrible. 2 líneas, o sea, 2 filas de azulejo eran, ¿eh? O sea, no os estoy diciendo azulejar un patio, eran 2 filas de azulejo. Imaginaros. Begoña creo que conoce mi casa, tampoco era una kilometrada lo que había que hacer precisamente. Bueno, 2 filas de azulejo. Madre mía, la de vueltas que hubo que dar. Un presupuesto, oiga, pero que es que lo voy a hacer yo, que son que es poner 5 azulejos, que no voy a contratar a nadie. Bueno, un presupuesto, Flipando. Sí. ¿Pero qué presupuesto? Voy a comprar los azulejos, Pero eso- el hormigón y a esparragar. Pero luego dice, no, es que la gente siempre anda haciéndolo todo a contramano. Ostras, es que no me dejas otra opción. Es que, ¿qué tengo que hacer? Lo Claro. que te dices, un presupuesto, llamo a un arquitecto para poner 2 Claro, azulejos. Cuando yo me acuerdo que mis abuelos, por No, tuve ejemplo, que en las presentar casas un que tienen... dibujo, ¿eh? Tuvimos que hacer un plano. No. Os reís, por ahí lo tendré. Tuvimos que hacer un plano de la obra. Te quiero decir, Que era, yo- insisto, poner, no sé, 10 azulejos o 15, no era Yo, más. mis abuelos arreglaban o sea, y se hicieron las casas ellos desde cero. Claro, y antes había no, una ley. No digo y- que vayamos a eso, pero ostras, entre eso y tener que hacer un plano de un arquitecto cada vez que quiero hacer algo en mi casa, dentro Sí, sí. de mi casa. Viene en la película, ¿cómo se llama? El 56, el 63, o la película está... El 57. El 57, he dicho todos los números, menos el que era. Pero Deja de dar golpes en la mesa. Mira que no te iba a reñir hoy, que es tu cumpleaños. He dicho ¿eh? todos los números menos el que era. Pero antes tú, si tenías ya las 4 paredes y el techo, ya estaba la obra perfectamente legalizada, aunque no tuvieses ningún papel. En los pueblos hacía muchísimo. Claro, Yo a conozco ver, varias es que- casas que se hicieron así antaño. Claro, yo soy de, o sea, yo soy de pueblo. Mis abuelos, las 3 casas que tienen allí en el pueblo, Se se hacía las por la hicieron noche ellos. y si al amanecer ya estaban las 4 Sí. paredes y el tejado. Y la que viven mis padres, la hicieron entre mi abuela y sus hermanos. O sea, no sé. Es que no entiendo. O sea, no digo que tú puedas llegar a hacerte una casa porque luego pasan derrumbamientos y cosas de estas. Pero entre que no puedas hacerte una casa y Y poner entre que 4 para azulejos. cambiar una bañera tenga que andar pidiendo presupuestos, cuando puedo hacerlo yo sola. Es Chicos, que es ahí lo que no entiendo. Vamos Sí, a nos cent- vamos del tema. Vamos sí. a centrarnos un poquito en el miedo, porque después de la mesa de la semana pasada me han llegado muchas preguntas que han coincidido bastantes oyentes y me dicen que si el miedo puede heredarse. Los miedos, sí. Ah, sí, genéticamente se puede heredar. Sí, bueno, a ver, heredamos muchísimas cosas. De hecho, heredamos casi todo, ¿no? De los, o sea, el 50% mamá, 50% papá, y la mezcla, pues, es lo que heredas. Dentro de los genes están, lógicamente, comportamientos, ¿no? La personalidad, el comportamiento, la forma de actuar, lo heredas. Y ¿Lo los- heredas o lo aprendes de ello? No, la mezcla, bueno, la mezcla. Al final, ¿Qué heredas... disposición tienes? Heredas, cuando hablamos de aspectos más psicológicos, ¿no? Como rasgos de personalidad o comportamientos o lo que sea, al final lo que heredas es una tendencia. Bueno, igual que también hablamos de esto con las enfermedades, ¿no? O sea, lo que heredas es una tendencia a, por ejemplo, esquizofrenia o lo que sea. Heredas una tendencia a poder sufrir esquizofrenia. No quiere decir que tú seas luego esquizofrénico. Luego tienes que tener, pues, algo experiencial o algún tipo de trauma o algo, a lo mejor que lo desencadene, que active
ese gen que ya está dentro, ¿no? Y los miedos exactamente igual, ¿no? O sea, tú heredas una predisposición a tener ciertos miedos, ¿no? Básicamente, es que esto es súper importante heredarlo porque es supervivencia, o sea, los miedos es supervivencia. Si un antepasado tuyo ha pasado algo traumático con algo, eso va a estar en tu carga genética porque te puede salvar la vida, ¿no? Tal. Lo que pasa es que necesitas algo que lo desencadene, algo que dice, esto hay que activarlo ahora porque es fundamental. Pero ya ¿no? lo tienes aprendido. Sí, por ya decirlo de tenemos alguna manera. A ver, por ejemplo, el miedo está muy relacionado, pues eso, con la activación del sistema nervioso, ¿no? O sea, para sufrir ansiedad. Esa tendencia la heredas, o sea, la tendencia a ser ansioso, por decirlo de alguna manera. O sea, si tu padre pues eso, si tu madre tiene, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es muy típico de las madres, creo que esto ya lo he hablado, ¿no? Que es la excesiva preocupación. Pues eso, tú heredas una tendencia a preocuparte en demasía. Claro, mira, por ejemplo, al respecto de eso que estás comentando ahora, nos escribían, dice, puede ser un aprendizaje de repetición, es decir, si un padre o una madre exterioriza durante las primeras etapas del crecimiento de sus hijos que tiene sistemáticamente miedo a algo, ¿puede ese niño crecer con ese miedo por aprendizaje? A ver, lo que digo, a ver, en psicología, o sea, la cuestión puede. Sí, sí. Pero la cuestión es, en psicología, cuando estamos hablando de comportamientos, pensamientos, entran muchísimas variables, ¿no? En este caso entraría también eso, el temperamento del niño. O sea, ponte que, pues eso, que tú a lo mejor eres miedosa, ¿no? Pero tu marido no lo es nada, ¿no? Entonces él ha podido heredar más, pues la parte de tu marido, ¿no? De que, pues eso, de que no tiene miedo. Y entonces, por mucho que la madre tenga miedo y muestre miedo a muchas cosas cuando es pequeño, pues si el niño ha salido tranquilo y sosegado, pues a lo mejor no le afecta tanto. Pero lo más normal es que algo sí se active, ¿no? O sea, más que nada porque los referentes, sobre todo al nacer, son tus padres, ¿no? Sobre todo la madre, ¿no? Porque es la que, pues bueno, está todo el rato cogiéndolo en brazos para darle el pecho, si hay que darle el pecho o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento de darle el pecho, sí es esencial que la madre no tenga ansiedad, porque eso lo emana. Y si estás en la situación para el bebé más tranquilizante de todas, que es cuando está comiendo, pues si la madre tiene ansiedad, el niño puede generar un poco de ansiedad, o sea, y al crecer tener, pues eso, una tendencia a tener ansiedad. Por eso es tan importante todas estas cosas que se hacen en las matronas y demás, de ayudar a la lactancia, más que nada no porque des de mamar bien o no des de mamar bien, sino sobre todo para que estos primeros meses del bebé esté tranquilo, o sea, y que tú estés tranquila, o sea, si no se engancha, pues no se engancha, lo digo para todas las madres que estén lactantes ahora. Yo estaba pensando ahora en las Sí, mastitis estas, que lo pasan fatal, claro, forzándose, que es como no pasa nada, porque es tranquila, biberón, ya o está. sea, tú tranquila, tú no te sientas culpable, que el problema es eso, que nosotros tenemos pues eso, la depresión postparto, que es debida básicamente por la caída abrupta, ¿no?, de las hormonas. Eso, aunque no tengas depresión por parto, siempre te produce pues eso, un desequilibrio emocional, ¿no? Entonces, claro, te sientes culpable, te sientes mala madre, te sientes un montón de cosas, porque hormonalmente estás ahí, ¿no? Tienes miedo a que si no se enganche no va a crecer, porque claro, dentro de la leche te han dicho que hay todo el sistema inmunológico y entonces se va a enfermar como no tome leche. Bueno, sí. todos esos miedos maternos que nada más tener a tu bebé en brazos te vienen, pues eso, te vienen más abruptamente porque hormonalmente, pues maternos siempre y nunca paternos. Bueno, el problema, no sé. sí, el paternos también, ¿eh? El problema que nosotros llevamos más es, ya te digo, la bajada abrupta de las hormonas, que lo que te hace es desequilibrarte. O sea, ya no piensas bien, entre comillas, ¿no? En cambio, todavía, pues suponemos que el padre, con todos los nervios y todos los miedos que tenga, por lo menos hormonalmente no tiene ese cambio tan abrupto y entonces puede pensar más racionalmente, ¿no? De hecho, la labor del padre es esencial para equilibrar ahí, ¿no? Para ayudarle y decirle a la madre, no, tranquila, no pasa nada, yo estoy aquí, yo te ayudo, yo lo cojo en brazos, yo tal, porque ella, claro, te digo, nosotros lo que tenemos es ese cambio abrupto hormonal que ya nos pone mal, o sea, que decirte, ya estamos predispuestas a estar mal. Hablabas de ese sentimiento a veces de culpabilidad y yo le quería preguntar a Tamara, como pedagoga, ese momento de llevar a los niños por primera vez a una guardería o al cole y ese momento de tanto para los niños
como para los padres, ¿no? De separarse y dejar en otras manos a tus criaturas y que los niños, además, hay muchos que lo pasan fatal, que empiezan a llorar. Claro. ¿Cómo se gestiona eso? Porque yo lo viví, ¿eh? Yo lo viví y es dolorosísimo. Pues hombre, ¿Cómo se gestiona tanto para los peques como para los padres? a ver, no hay una clave. O sea, a mí me encantaría venir y decir, mira, se hace esto, esto y esto otro y todo fantástico. No, lo siento. Eso, cada niño y cada familia lo lleva. Yo lo que le iría sería preparando poco a poco, de manera, o sea, tampoco a lo loco, pero ir preparándole poco a poco a esa separación. Pues empiezo a lo mejor a dejarle un par de días solo con el padre, o sea, no días enteros, me refiero que note que me voy, que no, porque el problema que tiene cuando empiezan en la guardería es que empiezan muy pequeños. Entonces, llevan como mucho tiempo conviviendo solo con la madre o el padre, o sea, con los progenitores, están todo el tiempo conviviendo con ellos y no separándose. Entonces, claro, cuando se separan se produce esa ruptura y ese sentimiento de abandono. Entonces, ir trabajando ese sentimiento de abandono en el menor. Y para los padres, pues no culpabilizarse, no pensar que porque tú dejas a tu hijo en una guardería le estás abandonando. Es que te da la sensación de que le dejas llorando y que le van a dejar ahí, Es que yo llorando, apartado. Yo creo que esto también... Y nos da un miedo, bueno, yo me Sí. acuerdo que en esa época a mí me daba un miedo y decía, ay Dios mío, las dejo aquí llorando Pero ahora. ese miedo en parte lo tienes que tomar en positivo, porque eso quiere decir que estás preocupada por tu hijo, que no eres una madre que no tiene ese miedo, que no tenerlo tampoco es malo. Claro, no pero quiero los juzgar a nadie. A ¿sabes? ver, el Pero miedo- los educadores no tenéis 1000 brazos para poder abrazar y achuchar a todos y venga, no pasa nada y tal. Entonces, claro, es pero una... lo puedes trabajar de otra manera, no hace falta achucharles Ay, yo es que uno a enseguida uno, pienso, sino- ay, los pobres necesitan un abrazo. Claro, ese es el tema, ¿no? ¿De qué edad estamos hablando? Pues de ahora mismo... Pues un añito, en ¿no? eso Más o es. menos. Un año. Sí. De eso estaba yo pensando, sí. Esto, un año es pues poco, sí. Es que es poquito en una guardería. Exacto. Yo así, recomendaciones sí tengo. Primero, la ansiedad por separación, que nos estamos yendo a la ansiedad, que no es miedo. O sea, el miedo sería cuando pasa algo. O sea, ansiedad es cuando prevés que va a pasar algo o visualizas que va a pasar algo o realmente no hay nada a lo que tener miedo y lo que tienes miedo es a tus pensamientos internos, ¿no? De que te falta un papel. Bueno, entonces, la ansiedad por separación, que es muy normal tanto en niños como, por ejemplo, en animales. Yo estaba pensando en las mascotas, ¿no? En las mascotas y los perros que te destrozan el apartamento, o se hacen caca o se hacen pis por todos lados. Eso es ansiedad por separación. Y es muy normal. Sí, es verdad, las mascotas lo sufren muchísimo en Y es cuanto muy les normal dejas. y sobre todo, pues bueno, lógicamente si estamos hablando de un bebé de un año, va a haber momentos traumáticos. Que no lo hayas es lo que resultaría raro, ¿no? O sea, porque lógicamente si tienes un año con la que has estado sobremanera, ha sido con tu madre o con tu padre o pues eso, figuras de apego dentro de la familia, ¿no? Lo que dice Tamara de ir acostumbrando a la separación. Pues básicamente ahí es cuando lo que tienen que hacer es el trabajo en las guarderías, ¿no? O sea, lo ideal sería pues llevarla un día, otro día no. Claro, por así, eso ahora ¿no? O sea, están- para saber que tú estás, ¿no? Ahora está Ya- ese programa, ¿eh? De Claro, que tú llevarla- le vas dejando unas horas. llevarla una hora y volver. O sea, tanto para, ya te digo, para mascotas como en este caso, al final lo que trabajas es el hecho de que el niño, el bebé o el perro, sepa que vas a volver. O sea, porque eso es lo que produce ansiedad, el no saber si vas a volver o no vas a volver. Claro. Pero el primer día que la dejes, va a llorar sí o sí. Pero si tú vuelves pronto, dice, hostia, ay, perdón. Esto viene rápido, ¿no? O sea, la hora está aquí otra vez, no pasa nada, ¿no? Y luego vas alargando ese tiempo. Y entonces ya llegará un momento en que cuando tú la dejes sabrá que vas a volver, o sea, sean 3, 4, 5, 6 o un día, y no pasará nada, ¿no? Ese es tal. Y luego lo otro, yo he visto muchas situaciones traumáticas en colegios de que los cuidadores, ¿no? Los educadores les arrancan de los brazos Y bueno, es que eso es... a los bebés. Eso, pues eso, sintiéndolo mucho, por si alguien se siente aludido, no se debe de hacer. O sea, hay que decirle a la madre o al padre, oye, ¿quieres entrar con nosotros? Vamos a hablarlo, hacer una transición tranquila. Eso es. Esas situaciones sí pueden ser traumatizantes para el bebé y Es sí que pueden hacer que esa adaptación, o sea, dejar de tener esa ansiedad por separación se incremente más tiempo. Claro, es que, claro, yo recuerdo que en la época en la que yo utilizaba estos servicios,
era como que no te dejaban pasar de la puerta, entonces te las arrancaban de los brazos, ¿sabes? Y era súper frío. Yo decía, pero un poquito de... no sé, que haya aquí un poquito, ni una cosa ni otra, pero que dejen entrar un poco a los padres, no que te quedes ahí 1000 horas, pero que te vayas despidiendo, que poco a poco te vayas yendo, no sé, algo, pero era súper frío. Sí, yo no sé ahora cómo irá, ¿eh? Ahora el periodo de transición que dice Súca le hay. O sea, ahora mismo los niños, si empiezan en septiembre, los primeros 15 días... los que empiezan en el aula de 2 años, que ahora ya empieza a verlas en los colegios, se va haciendo eso de les llevas un par de horas y luego les vas a buscar. Luego les llevas un par de horas. Eso ya hace mucho, por lo menos en infantil hace ya ¿Tú mucho. lo viviste? No, en tu época no. O sea, en tu época como madre, me refiero, no en tu época como alumna, que ya sé que no. Sí, en mi época como madre sí que viví en infantil. Mira cómo se ríe. Hombre, en su época como alumna, que no fue hace tanto, pero no estaba, porque la mía es más reciente y tampoco estaba. Mi época como alumna fue hace 3 millones de años. No, pero quiero decir que la mía es más reciente y no estaba. Sí, lo sé, que hoy cumples 34 y eres un yogur. Me ha recordado a las bromas con Lolita de esto de... en el Cromañón, cuando tú ibas... En esa línea todavía no estoy, Súca, pero bueno. No, pero sí que es verdad. Me refiero de parte de Álvaro, que lo ha hecho así como eso. Él siempre que puede las lanza. A ver, no, que no iba en ese aspecto. Que ya lo sé, amor. Esta vez no, otras veces sí. Hacia posta. No, pero que sí que es verdad que entiendo que ahora, afortunadamente, y sí, es verdad, a mis niñas, por ejemplo, pues ya les tocó eso, ¿no? El periodo es de ir menos horas al principio y tal. Y ahora lo que se hace también, en el cole, no en las guarderías. Claro. En las guarderías era diferente, me las arrancaban de los brazos el y no podías entrar. Ahora en las guarderías, yo creo, no sé si en todas, yo creo que sí que se está haciendo igual. Y lo que se hace es que los primeros días ya no solo le dejas 2 horas, vuelves a por él y tal, sino que le llevas 2 horas o 1 hora, vuelves a por él, estás como 1 hora, hora y algo con él por ahí y le vuelves a llevar. Para que se vaya acostumbrándolo más. Claro, el tema es que cuando tú tienes que trabajar, por eso yo decía lo de ir acostumbrándoles ya en casa, a esa salida tuya de casa, me da igual de cualquier progenitor, pues te vamos a dejar con los abuelos, pues no sé, no digo... O sea, que nadie me interprete de le dejo a las 8 de la mañana y vuelvo a las 8 de la tarde, sino pues me voy a ir a comprar el pan y vas a quedarte solo con los abuelos para que se vaya acostumbrando. Eso es lo que digo, desde sí, bueno, desde por eso preguntaba la edad, o sea, si ya empiezas en el colegio, o sea, si son 3 años por ahí, la probabilidad de que haya estado con más gente ya es mayor y entonces, bueno, o sea, hay que tomarlo con más relajación. Pero de todas formas, esto de arrancar a los bebés lo hacen porque no hay tiempo, o sea, yo creo que, o sea, no es por echárselo, o sea, no es la culpa de las educadoras, es porque no hay tiempo, luego sí que es cierto, pues eso, que a las madres luego les cuesta todavía más, ¿no? O sea, como a la ya madre, van no al bebé. nerviosas ellas, lo irradian. Exacto, y demás, ¿no? Entonces, pues eso, muchas lo hacen como para, venga, es rápido, que pase poco tiempo, venga, y luego el niño al final se va acostumbrando y demás. Lo que pasa es que sí que es cierto que dependiendo del niño, puede marcarle, ¿no? Estas cosas. Dependiendo otra vez del temperamento. Antes de irnos con el siguiente miedo que quiero comentar con vosotros, que me parece muy, pero que muy interesante también. Todos son muy interesantes. Nos decía Javi, dice... a ver, Javi, que me has enviado aquí más cosas. Vale, dice... Aunque lo mejor sea la leche materna, no se puede obligar a las mujeres. En mi caso, con mi primera hija, mi mujer estaba deprimida dándole el pecho. Con el segundo fui yo quien le dio el biberón desde el primer día y ella muy bien. Justo es lo que estaba yo diciendo, precisamente, que, o sea, que no se sientan culpables las madres. O sea, si va a estar estresada, si va a estar mal, si le va a doler, o sea, si lo que va a irradiar en el momento en el que está con el bebé es malo, o sea, no compensa. O sea, ahora ya hay leches maternas que llevan muchas vitaminas y eso, y no tiene por qué pasar nada. Y de hecho eso, el momento de dar el biberón puede ser igual o sea, puede producir el apego exactamente igual, que sea un momento tranquilo, que sea un momento en que sea íntimo entre pues el padre y el bebé, y encima sí, o sea, yo por ejemplo, mi marido, yo me extraía la leche y le daba a él el biberón para no privarle a mi marido de esos momentos, ¿no? Porque es cuando el bebé está más tranquilo. Si lo que consigues es que en esos momentos que él tiene que estar tranquilo no lo esté, no compensa. O sea, la cuestión es que hay que estar bien, o sea. Y Leti nos decía, hola, en mi caso he nacido para cargar con todo de mi linaje familiar y sanarlo. Es muy duro. Un saludo, soy la oveja negra de la familia.
No sé muy bien a qué te refieres. Bueno, yo la diría que no Leti. está malo ser la oveja negra, quiere decir que eres tú misma. Eso. Sin más. O sea, a mí cuando me tratan, yo ya lo he dicho muchas veces, a mí cuando me tratan en loca me encanta, porque quiere decir que no hago lo que hacen todos. O sea, y es algo que me encanta, ¿sabes? Entonces, realmente no es malo ser el diferente. Y a esto venía yo con lo de, o sea, que lo quería decir ahora cuando estabas hablando de lo de dar el pecho y todo. Yo creo que hay que empezar a entender que cuando alguien te habla desde su experiencia. No porque a él le haya funcionado esto, a ti te tiene que funcionar, porque igual que unos somos rubios, otros morenos y otros tenemos el pelo rizado, cada uno habla desde su propia experiencia. Claro. Y tenemos que dejar de intentar que todos seamos iguales. Si tú tienes un hijo y a ti te funciona de pelarle las pipas y a otro le funciona darle cacahuetes, pues ya está. Uno le da pipas y el otro cacahuetes. Es que no hay una norma. Es que yo creo que muchos de los problemas que sufren las madres de ansiedad, en el tema de la educación y todos estos problemas, es porque siempre hay alguien que Que lo da hizo consejos. mejor que tú y que encima te da consejos para que Eso. tú lo hagas igual. De hecho, bueno, hablando del miedo, No. que es de la emoción que estamos hablando, o sea, ese miedo precisamente materno, ¿no? Es el que hace que oigas todos los consejos de todo el mundo porque dudas de ti mismo. El miedo lo que hace es que dudes, ¿no? O sea, está bien, pues eso, porque dudar está bien porque oyes otras cosas y si lo haces desde la racionalidad y desde la tranquilidad, pues decides bien, ¿no? El problema es eso, que el miedo hace en estas situaciones que oigas a todo el mundo porque pienses que tu criterio no es válido, ¿no? Y entonces ahí es lo que está diciendo Tamara. Todo el mundo aconseja desde su experiencia. Lo tuyo es tuyo, o sea, Claro. Han sido tu tus experi- circunstancias. Claro. Exacto, entonces tú tienes oír a todos sus consejos y todo tal, pero lo tuyo va a ser diferente siempre porque Claro. es tuyo. Entonces, pues bueno, de ahí decidir tú qué hacer. Claro, Nos a def- eso voy yo, ¿no? Hay que intentar, nos tienen que educar más en que nosotros mismos tenemos que tomar nuestras propias decisiones, que está muy bien que nos digan de todo, porque está bien, información siempre es buena, pero hay Eran que... mejores soluciones. Claro. Nos decía Óscar, antes de irnos a publicidad, dice, tengo que confesar que la burocracia me genera un hastío tremendo, dice, hasta el punto de que la declaración de la renta y el mítico borrador, dice, si no me da a pagar, no la acepto directamente. Este año la he tenido que modificar porque tenía que meter la obra de los paneles solares y es una pasta, pero si no, para adelante todos los años. Por ¿Sabes cierto, cuál es Óscar, mi recomendación? el ¿O la vas a hacer viernes- tú? Esa es. el viernes no te pierdas la sección que tenemos con Cuevas y Martínez Asesores, esa sección de la declaración de la renta. Este viernes la tenemos. Cualquier duda que tengas, lo que sea, nos la planteas y nosotros se la trasladamos a nuestros asesores de confianza. 654 32 35 84. Venga, nos vamos a publicidad y regresamos con un tema sobre un miedo muy particular. Que estoy loca por ti. Que estoy loca por ti. Que estoy loca por ti. Mix FM. ¿Sabías que un funcionario de prisiones cobra el primer año 1.800 euros al mes para luego superar ampliamente los 2.000? En la Academia Códice Cantabria hemos comenzado curso para preparar la oposición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Más de 800 plazas ofertadas cada año en oposición libre, sin méritos. Plazo de matriculación abierto, un trabajo fijo para toda la vida te está esperando. Códice Cantabria, en la calle 3 de noviembre número 1, en el centro de Santander. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas dos pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlos. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece.
Hey, ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 1299. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Continuamos en El Mirador, en Mix FM, en esta mesa psicosocial especial hoy sobre el miedo. Y quería tratar estos últimos minutos, que como siempre ya, bueno, pues nos queda muy poquito tiempo aquí en esta mesa. Quería hablar sobre ese nuevo miedo que no sé si no sé si es nuevo, si no, ahora nos diréis. Y fíjate que no sé si le tratamos un poquito la semana pasada. Yo creo que se nombró, pero hablo del FOMO. No se nombró. No se nombró. Bueno, miedo a pues estar desconectado. Esa patología psicológica descrita como una aprensión generalizada a que otros puedan estar viviendo experiencias gratificantes de las que uno está ausente. Este tipo de ansiedad social se caracteriza por un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo. Hablaban ayer, fíjate, en un programa en televisión, decían que hay gente... No le gusta porque no hace promo. En cambio, si fuese Ilustres Ignorantes que la gusta, haría promo. Hablaban, fíjate, de gente que coge entradas de conciertos a los que luego no va, pero solo por el mero hecho de tenerlas para no perdérselos. Joder. Por ese miedo a... Con lo baratas que están. Porque sufren del FOMO, ¿sabes? Sí, sí. Por ejemplo, a ver, a mí me ha pasado en un concierto, pero claro, porque me lo compré 2 años antes y cambiaron las circunstancias. Estaban hablando, Álvaro, de Bad Bunny, ¿no? Ya sabéis todo lo que ha pasado, que se ha... A los minutos, o sea, se ha agotado. Gente que se ha gastado un pastizal en entradas de Bad Bunny y que han confesado que luego seguramente no puedan ir, pero que esa necesidad de, por si acaso, para no perdérmelo, bueno, ¿qué podemos decir de este el FOMO? El miedo a perderte algo es básicamente, es el miedo a no estar informado también. Que básicamente ha empezado con las redes sociales. Son las personas que están todo el rato conectadas para enterarse de las cosas, sí. ¿No? Como casi todos los miedos, siempre hay algo por detrás, ¿no? Esto lo hablamos la semana pasada cuando un oyente, ¿no?, dijo algo sobre tal, ¿no? Siempre hay que mirar más allá. Más que nada lo que genera sobre todo el FOMO es eso, mucha ansiedad. Pero al final yo creo que siempre hay atrás algo de autoestima, algo de reconocimiento, ¿no? Algo de es que no soy a lo mejor suficiente bueno si no voy, o si no sé de esto, pues es que no lo sé. Ahí hay, yo creo que muchas cosas por detrás, justo en este miedo, detrás de este miedo, ¿no? Tiene mucho que ver con la identidad, que también esto es un tema que te dije, ¿no? Que habría que hacer, ¿no? Más hincapié en eso, en la autoestima, en la identidad y en todo eso detrás de los miedos. Pero porque va unido a que igual socialmente, si no estás en todos los sitios... Riesgo a estar excluido.
¿no? Sí, es que, a ver, hemos pasado de antes los típicos grupos de amigos, ¿no? De clase, ¿no? El tal, tú no estás en este grupo, si estás en este grupo. Cuando pasas a redes sociales, pues eso se intensifica, pues eso, a miles de personas y tal. Si voy a esto, estoy en el grupo, no estoy dentro del grupo, por eso te digo, pero todo eso tiene que ver con tu identidad y con tu autoestima, ¿no? Tu autoconcepto y tu autoestima. Entonces, hay muchos miedos que vienen de ahí. O sea, realmente no es un miedo a perderte algo. Lo que tienes es que te produce ansiedad porque a lo mejor eso tambalea la identidad que tienes de ti, ¿no? O sea, nosotros, cerebralmente hablando, tenemos que tener una coherencia interna de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Si eso se tambalea, si eso se mueve, se produce, pues eso, una ansiedad. Ajá. Nos quedan 2 minutos. Ante un ataque de pánico o de miedo, ¿se puede llegar a perder el conocimiento? Porque todos tenemos esas imágenes, ¿no? En las redes sociales que vemos gente que se sube, por ejemplo, a la montaña rusa y que pierde el conocimiento. O bueno, o los pilotos de caza, ¿no? Que cuando llegan a una velocidad, pues también... Vamos a tener que hacer una tercera mesa, ¿no? Porque de hecho eso no hemos hablado de las rasgos, ¿no? De que rodean al miedo, ¿no? De cómo se expresa, ¿no? ¿Eso qué ocurre? ¿El cerebro desconecta y entonces es cuando pierdes el conocimiento? No, ¿qué es? Bueno, básicamente en un estado de miedo, ¿no? Que no de ansiedad sería diferente, pero sobre todo de miedo intenso, se pueden producir 3 tipos de respuesta, ¿no? Que es parálisis, luego salir corriendo, huida y lucha, ¿no? Por ejemplo, en la parte de lucha, que es la que todo el mundo olvida, que significa enfrentar ese miedo, ¿no? Una de las cosas que se producen a nivel biológico y fisiológico es que se activa la coagulación. Eso es por si te hieren, o sea, si sangras, que no te desangres. ¿No? Pero eso es cuando decides huir, o sea, cuando decides luchar. Bueno, y cuando decides huir, pues supongo que también. Pero sobre todo cuando decides luchar, por si te hieren, pues poder seguir luchando. Fíjate. ¿No? En la huida, sobre todo lo que el corazón va más rápido, se activa la respiración para producir, precisamente para tener oxigenados los músculos y demás, se va toda la sangre a las piernas. Y entonces lo que te da, pues eso, es muchísima capacidad de salir sprintando a toda velocidad. Y en la paralización lo que se produce precisamente es todo lo contrario, la ralentización. Falta de oxígeno. La ralentización y demás. Cuando es un miedo intenso, bueno, otra cosa que es también muy típica, ¿no? de los que tenemos en la mente, ¿no? De cuando hay un miedo intenso es la vasopresina se activa, que es la que regula los líquidos. Entonces te puedes hacer pis, te puedes hacer caca, puedes sudar demasiado, o sea, porque es la que regula los líquidos dentro del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dependiendo del miedo, o sea, dependiendo del estímulo y dependiendo de tu personalidad y de tu identidad, puedes tener muchísima gama de respuestas, ¿no? En todo lo que acabo de decir. Y el perder el conocimiento, porque perder el conocimiento muchas veces es porque toda la sangre baja a las piernas para salir corriendo. Entonces te quedas sin sangre en la cabeza. Pero es un poco, cuando pierdes el conocimiento es cuando ya hay demasiada desregularización, o sea, control, ¿no? Sobre ese miedo, ¿no? Se suele producir con la ansiedad, precisamente porque la ansiedad no tiene un estímulo concreto, ¿no? O sea, si tú ves un oso y tienes miedo al oso, pues mandas la sangre a las piernas, sales corriendo y entonces va dirigido a eso, ¿no? Entonces va como más concreto, ¿no? O si has visto en una televisión que lo mejor es hacerte bolita y quedarte tieso, pues eso es lo que haces. En cambio, la ansiedad no tiene, o sea, la ansiedad normalmente es a nuestros propios pensamientos o a nuestras propias imágenes de algo que puede pasar. Entonces no tienes una respuesta clara. Entonces ahí el cuerpo muchas veces no sabe qué hacer. Y ante el no saber qué hacer, colapsa. Y dice, bueno, pues vamos a mandar sangre a todas las partes del cuerpo, a ver qué pasa. Entonces te puede faltar sangre en la cabeza. Vamos a respirar muy, muy fuerte porque, no sé, hay algo que tal. Entonces lo que haces es hiperventilar y entonces te falta oxígeno en la cabeza. Esto... pues eso, porque no hay una respuesta clara. Ese es el problema de la ansiedad y de los ataques de pánico, que es cuando suele dar esto. Nos tenemos que ir, chicas. 1000 gracias una vez más. Nosotros. Regresamos con temas interesantes la semana que viene. Gracias y que tengáis buen fin de semana, Adiós. chicas. Igual, hasta Chao, luego. chao, chao.